Los ojos de Naruto se abrieron de golpe cuando el sol naciente se elevó en el horizonte. No había entrado luz en su habitación, pero aún estaba despierto. Una rápida mirada a un lado reveló que apenas eran más de las 5 de la mañana y sin embargo se sentía tan despierto y descansado como si hubiera dormido muchas horas más. Así es. Naruto comenzó a recordar los eventos de anoche, cómo había luchado contra ese fanático del cosplay que empuñaba un sable de luz. Había sido una batalla agotadora para los estándares habituales de Naruto, ya que todo lo que solía pelear eran tontos y escoria que se trataba de intimidar a la gente en lugar de dominarlos físicamente y golpearlos. Después de que el sacerdote hubiera aterrizado un tiro bajo, no, un tiro bajo. Naruto pensó para sí mismo con el ceño fruncido, no hay tiros bajos en una pelea. Se recordó a sí mismo en una batalla por la supervivencia, todo podría usarse para su propio beneficio y si Naruto creyera tan tontamente que un cosplayer Jedi loco que lo atacó de la nada solo usaría su pequeña barra luminosa y nada más, bueno, para decirlo sin rodeos. Fue culpa de Naruto y de nadie más. No permitiría que algo tonto e ingenuo como honor de batalla sirviera de excusa. El honor en una pelea tenía su lugar, pero no en las peleas como la del sacerdote. Las peleas del mundo real no eran como las del libro de su abuelo Taleo Fagutsignig, donde todo lo que tenía que hacer el personaje principal era ser determinado y nunca darse por vencido, arremetiendo en cada situación sin pensarlo un momento. El escudero Marco, como lo habían conocido al principio, había caído en muchas trampas y emboscadas durante sus aventuras debido a su imprudencia, pero siempre le había funcionado y al final había sido nombrado caballero como Sir Marco el Inmortal por sin importar la gravedad de la situación, siempre había salido vivo de ella, donde los hombres comunes y corrientes habrían muerto. Pero basta de reminiscing. Naruto se recordó a sí mismo. Ciertamente habría muerto anoche si este poder, dentro de él, no estalló y lo rescató. No sabía cómo le había hecho cambiar de lugar con un banco del parque de todas las cosas, pero lo descubriría. Sin embargo, eso no era lo único que había hecho por él. Actualmente podía sentir un poder desenfrenado rebosando dentro de él esperando estallar, ser usado y moldeado por él. Bueno, no es como si me fuera a quedar dormido de nuevo. Razonó consigo mismo y sintió que una ola de emoción lo invadía, una gran sonrisa se extendió por su rostro. Bien, podría empezar con esto. Casi saltando de su cama se puso algunas de sus ropas de entrenamiento y con paso rápido se escabulló escaleras abajo, para no perturbar el sueño de su madre. Abrió la puerta del jardín, el aire gélido del amanecer lo acarició suavemente. Ahora, veamos si puedo sentir esta energía. Respiró hondo y cerró los ojos, concentrándose en su propio centro, despejando su mente de todos los pensamientos. Allí, ante el ojo de su mente, había una llama azul brillante, era cálida, emanaba una sensación de vida. Podía sentir el poder indómito oculto mientras flotaba más cerca de él. Tocó la llama brillante y sintió que lo envolvía, otorgándole su calor, su poder. Lo envolvió como una capa protectora, antes de que fuera sacado con fuerza de su lugar interior. Abrió los ojos y el mundo entero estaba tan claro a falta de una palabra mejor. Sus ojos podían distinguir fácilmente las pequeñas gotas de rocío de la mañana en la hierba, podía oír el canto de los pájaros a lo lejos, podía oler la naturaleza a su alrededor. Era como si sus sentidos hubieran sido magnificados muchas veces más de lo que un humano normal estaba acostumbrado a usar. Interesante, Naruto pensó con una pequeña sonrisa de anticipación. Si puede mejorar mis sentidos ya tanto, me pregunto qué le hace a mi fuerza. Se concentró por un momento y deseó que esta energía entrara en sus músculos, llenándolos de energía. Flexionó la mano con anticipación y sus músculos se tensaron y se enroscaron para el primer golpe con este poder. Apuntó y lanzó un puñetazo directo al registro de entrenamiento. Al impactar, un fuerte crujido resonó en el patio de su jardín. Se habían formado muchas grietas a lo largo del cuerpo de la madera y se astilló y se tensó contra la fuerza que se le infligió. Naruto estaba seguro un poco más y el objeto de madera se habría partido limpiamente por la mitad, lo que decía mucho de su poder. Estaba seguro de que con un poco más de experiencia habría destruido la cosa de un solo golpe. Pero todavía sirvió como una prueba adecuada para su nuevo poder. Sin embargo, tendría que encontrar un lugar más apartado para seguir entrenando más tarde este día, en algún lugar donde un poco de daño colateral no llamaría la atención. Ahora veamos qué puede hacer esto para la fuerza de mi pierna. Dejó que su poder fluyera por su cuerpo y fortaleciera los músculos de sus piernas. Sus músculos se tensaron y liberaron su poder con su salto. Naruto notó que debió haber saltado alrededor de 3 metros de altura desde solo un salto de pie. La sensación de estar en el aire le dio a Naruto una emoción que rápidamente se transformó en una sensación de pavor cuando se dio cuenta de que tenía que bajar de nuevo. ¡Mierda!, maldijo mientras su cuerpo era arrastrado de regreso a la tierra. Le dolería bastante si aterrizaba desprotegido. Quizás, esperaba que funcionara. Naruto dejó que su energía fluyera por cada parte de su cuerpo, deseando que lo protegiera y lo endureciera. Aterrizó, no muy suavemente, en el suelo cubierto de hierba, sufriendo bastante, pero por lo demás no resultó herido. Poco más que el dolor sordo de unos cuantos hematomas que se desprenden de su incómodo aterrizaje. Al menos no hay ningún esguince.
Se cuidó los moretones mientras se levantaba del suelo duro. Quería probar su velocidad a continuación, pero sabía que el jardín no era adecuado para eso, así que lo guardó para más tarde. Pero tal vez podría probar ese truco de cambio de ayer. Llamó a su poder y lo deseó fuera de su cuerpo, un brillo azul claro rodeaba sus extremidades. Ahora, algo con lo que cambiar de lugar. Pensó en la pieza rota del equipo de entrenamiento que había destruido accidentalmente sin una forma de controlar su poder o sin saber lo fuerte que había sido. Deseó que su poder se extendiera y desarrollara la pieza de madera, notando lo difícil que era dirigir el poder fuera de su cuerpo con mera voluntad. El enfoque que tomó para dar forma y mover la energía de ciertas maneras requirió una gran cantidad de enfoque. Pero después de largos y arduos minutos de querer y dar forma a la energía, había logrado envolver el objeto por completo. Ahora, de alguna manera necesito hacer que cambie conmigo. Naruto pensó y se centró en comunicar su intención a su poder. Cambia el registro conmigo, cambia el registro conmigo. Repitió como un mantra dentro de su cabeza y de repente una columna de humo estalló en la posición de Naruto y se encontró mirando el objeto destruido que colgaba en el aire por unos momentos antes de caer al suelo. Si alguien hubiera visto de alguna manera todo el asunto en cámara lenta, habría visto a Naruto y la goma elástica del tronco, mientras se disparaban el uno hacia el otro tirando de una línea invisible, no chocando sino pasándose el uno al otro hasta que finalmente alcanzaron las posiciones del otro. Eso funcionó bien. Se comentó a sí mismo con un asentimiento satisfecho y una sonrisa plasmada en su rostro. Sin embargo, tomó un poco de tiempo hacer que todo funcionara. Necesito trabajar en la velocidad de esa técnica. Naruto luego se rió para sí mismo. Bueno, ahora que tengo una técnica mística para llamar mía, necesito nombrarla. Reflexionó sobre varios nombres antes de asentir con la cabeza, ya que había llegado a uno satisfactorio. ¿Por qué no hacerlo simple? Va a ser Kawarimi. Luego notó lo brillante que estaba ahora. Atrás quedó la ligera luz teñida de rojo del amanecer y fue reemplazada por una luz mucho más brillante que le dijo que había pasado bastante tiempo afuera. Volvió a entrar, se dio una ducha rápida para deshacerse de las pequeñas cantidades de sudor que habían cubierto su cuerpo y se cambió de ropa por su confiable uniforme escolar. Naruto bajó las escaleras con el desayuno ya esperándolo. Su madre debió haberlo preparado cuando se dio una ducha y se alegró de que lo hiciera, ya que notó cuánto apetito había despertado con su estómago gruñendo como un monstruo hambriento. Supongo que alguien tiene hambre. Su madre notó divertida mientras soltaba una risa brillante. Ven, siéntate, hay suficiente para saciar a ese monstruo que llamas estómago. No tienes que decírmelo dos veces. Con una sonrisa brillante en su rostro, rápidamente se sentó a la mesa y comenzó a disfrutar del desayuno que su madre había preparado. Entonces, ¿hiciste algún progreso en la traducción de ese idioma? Naruto finalmente decidió preguntar mientras tragaba su comida y su madre simplemente negó con la cabeza. Me temo que no hay mucho progreso. Al principio, pensé que podría ser una variante del griego antiguo, pero parecía ser una dirección completamente incorrecta para asimilarlo. Definitivamente no es fácil de descifrar, pero estoy seguro puedo resolverlo. Ella respondió ardiendo con determinación, para no ser derribada por un papel endeble. Naruto escuchó la explicación de su madre y distraídamente tomó su vaso de jugo, solo para que de repente se rompiera y se astillara en su mano provocando un agudo grito de dolor de Naruto. ¿Estás bien?, preguntó su madre, parándose instantáneamente al lado de su hijo, mientras el jugo se derramaba de la mesa hacia abajo. ¿Cómo sucedió esto? Naruto hizo una leve mueca de dolor cuando algunos trozos de vidrio se clavaron en la palma de su mano, extrayendo una pequeña cantidad de sangre. Supongo que debo haberme vuelto más fuerte. Naruto se rió tímidamente cuando su madre negó con la cabeza ante su respuesta. Tienes que tener más cuidado. Ella lo reprendió y sacó los trozos de vidrio pegados en la mano de su hijo, consiguió unas vendas y un spray desinfectante. Rociando la solución alcohólica sobre las heridas para limpiar las bacterias, notó su breve mueca de malestar. Chúpate, cobarde. Bromeó mientras le envolvía la mano con el vendaje. Ten más cuidado cuando levantes esos vasos, no quiero tener que reemplazar todos nuestros vasos por otros más resistentes solo porque no puedes controlar tu fuerza. Ella lo miró burlonamente, sabiendo que no lo decía como una amenaza que debía ser seguida con un castigo. Ahora ve a la escuela, yo me encargo del resto aquí. Sintió que su hijo la abrazaba y sintió el calor de la felicidad invadir su cuerpo cuando le dijo que la amaba. Ella sonrió honestamente. Ese chico. Se quejó en broma para sí misma, siempre metiéndome en todo tipo de problemas. Frente a la escuela, Issei ya había estado esperando a su lado a los dos pervertidos que solían estar con él. Buenos días, Issei, buenos días, pervertidos. Los saludó alegremente sabiendo que serviría para molestar a los pervertidos, saludando con su mano derecha. ¿Por qué no usas nuestros nombres, estúpida yakuza? Matsuda se quejó a medias. ¿No puedes al menos mostrarnos un poco de respeto? ¿Puedes dejar de ser un pervertido? Respondió con una sonrisa sabiendo la respuesta. ¿Estás loco? Motoama exclamó como si fuera lo más escandaloso que había escuchado en su vida. El camino del pervertido no es para ser abandonado tan a la ligera. Es un camino duro y difícil, pero sabemos que al final el Erogami nos recompensará.
Por nuestra lealtad a él y sus enseñanzas. El chico de las gafas casi parecía brillar en una luz etérea cuando dijo eso, pero Naruto estaba seguro de que se lo había imaginado. Sí, bueno, a menos que puedas dejar de ser un pervertido, seguiré llamándote así. Naruto le sacó la lengua en un gesto infantil. Pero llamas a Issei por su nombre a pesar de que es un pervertido. Matsuda se quejó de la injusticia de este trato. ¿Y sabes mi respuesta a eso? Ahora déjalo. Dijo con severidad lanzándole una mirada molesta a Issei. Finalmente decidió interrumpir la perorata entre sus amigos. Buenos días, Naruto. Saludó a su amigo rubio con una sonrisa, una breve mirada de preocupación cubrió su rostro cuando vio la mano vendada de Naruto. ¿Qué le pasó a tu mano? Ah, nada salvaje. Naruto agitó su mano en un gesto que le decía a Issei que no había nada de qué preocuparse, solo rompí un vaso en el desayuno y algo sí me cortó la mano. Issei imaginó que debe haberse sentido bastante incómodo y se estremeció de simpatía. Eso sopla. Sí, pero no hay nada de qué preocuparse, de verdad. El rubio tranquilizó a su amigo. ¿Quieres pasar el rato después de la escuela, Naruto? Issei decidió preguntarle a su amigo. Naruto pareció brevemente sorprendido. Claro, pero ¿no tienes deberes en el club o algo así? En realidad Buchou, Issei estaba a punto de comenzar a decir cuando fue interrumpido por el dúo pervertido. No queremos escuchar qué tipo de depravadas cosas le estás haciendo a las diosas Rias y Akeno. Motoama gritó enojado, mirando a Issei en el proceso. Sí, no quiero imaginar qué tipo de cosas depravadas estás haciendo para corromper a la pobre Koneko-chan. Matsuda lloró con lágrimas falsas que brotaban de sus ojos antes de que los dos hablaran juntos. No queremos pasar más tiempo en presencia de un traidor al código de pervertidos. Dijeron los dos y se apresuraron a ir a la escuela. Issei parecía bastante disgustado. No te preocupes demasiado por ellos, solo están celosos. Naruto le dio una palmada en el hombro al chico de cabello castaño e Issei soltó un ligero suspiro. Lo sé, pero aún así esperaba que fueran más positivos, supongo. No te preocupes demasiado. Con el tiempo se dan cuenta y si no lo hacen, bueno, todavía tienes otros amigos conmigo y con esos chicos de tu club. Naruto habló sabiamente e Issei asintió con la cabeza. Dime, ¿te están tratando bien en el club de investigación oculta? Issei asintió con la cabeza, sonriendo alegremente. Sí, Buchou, Rias, quiero decir, puede ser un poco estricta pero es muy amable y se preocupa por todos. Es una gran presidenta. Issei explicó, pensando que mientras no mencionara nada sobre los demonios o cosas por el estilo, estaba bien. Realmente puedes depender de Akeno-senpai, si alguien tiene un problema, ella no tiene problemas para tratar de ayudarlo y lo hace genial. Aunque el té a veces, Issei se estremeció un poco. A veces da un poco de miedo y no es lo que esperarías. Naruto afirmó internamente eso a partir de sus propias interacciones con Akeno. Maldita mujer manipuladora y burlona. La maldijo y la mujer de cabello negro y cola de caballo estornudó. Supuso que alguien había estado hablando o pensando en ella. Luego está Kiba. Supongo que es agradable, demasiado educado y sigue siendo un maldito chico bonito. Pero te echará una mano cuando la necesites. Issei admitió a regañadientes que su estado de ánimo había cambiado un poco antes de sacudirse. Y luego está Koneko. Ella es un poco callada pero realmente dura y puedes depender absolutamente de ella. Al menos Akeno dijo la verdad cuando dijo que lo cuidarían bien. La rubia sonrió. Parece que has hecho grandes amigos en tu club. Sí, definitivamente. Issei asintió feliz. De todos modos, Buchou les ha dado a todos el día libre para que podamos pasar el rato hoy. Claro, suena como un gran plan. El rubio le dijo a su amigo y los dos se apresuraron a ir a clase cuando escucharon sonar el timbre, de lo contrario se arriesgarían a llegar demasiado tarde. Touhou Koneko estaba feliz, mientras que exteriormente su fachada estoica no había cambiado en lo más mínimo, de hecho estaba anticipando mucho su día libre. Su rey, Rias, les había dado a todos un día libre por hoy y Koneko sabía cómo lo gastaría. Ella visitaría su tienda de dulces favorita y se abastecería de algunos dulces. Tal vez un chocolate dulce y suculento, galletas frescas y crujientes, un toffee sabroso o tal vez unas piruletas. Sí, ese sería un gran día. De repente, sin embargo, se congeló en su lugar al sentir algo. Sintió un tipo de energía que le resultaba inquietantemente familiar. Dejó que sus ojos vagaran para encontrar la fuente de la energía hasta que sus ojos se fijaron en un chico de cabello rubio que se había atado el pelo en una cola de caballo. Caminaba al lado de Youdou Issei, el pervertido gigante que era el peón de su rey y el miembro más nuevo de su nobleza. Los dos se reían y se lo pasaban bien. Sabía que se trataba de Uzumaki Naruto, un chico con una reputación bastante mala, pero no lo iba a juzgar por eso. Sabía que su rey lo había considerado en algún momento para el puesto de la otra torre en su nobleza, pero se abstuvo de eso con el argumento de que parecía no tener ni una pizca de poder dentro de él. Sin embargo, Koneko no estaba segura de que ese fuera el caso en absoluto.
Si bien ella no era la mejor en sentir energías mágicas en su mayor parte, podía sentir la magia del diablo familiar dentro de Issei y junto a él en la rubia estaba el zumbido de un poder familiar, un poder que ella sabía, que su cuerpo estaba familiarizado con. Koneko estaba absolutamente segura de que la energía que sentía, ese suave zumbido de poder dentro de la rubia, era chakra. Y no era una cantidad pequeña en absoluto, tenía una cantidad bastante decente de energía dentro de él. ¿Cómo tenía un humano tanto chakra dentro de él? A los demonios les tomó una cantidad tortuosa y agotadora de entrenamiento severo para desbloquear la capacidad de hacer uso de su chakra, es decir, si no querían arriesgarse a perder el control tratando de aprender Senjutsu, al igual que. Koneko empujó esos recuerdos al fondo de su mente mientras observaba a la rubia con los ojos entrecerrados. Si el rubio realmente tenía chakra, entonces necesitaba saber cómo lo había conseguido. Por otro lado, primero tendría que informar a su rey sobre este desarrollo inusual antes de tomar cualquier medida. Sin embargo, hoy tenía el día libre, por lo que hoy podría disfrutar de sus dulces. Entonces, ¿qué debemos hacer? Naruto le preguntó a su amigo que parecía estar contemplando esa pregunta. Bueno, podríamos estar comiendo algo por primera vez desde que comimos juntos. Issei sugirió y el estómago quejumbroso de Naruto estuvo de acuerdo con conseguir algo de comida. Fueron a una hamburguesería y disfrutaron de su comida rápida. Naruto realmente había estado comiendo mucho de lo que Issei también se dio cuenta. Vaya, debes haber tenido mucha hambre. Comentó con asombro al ver que los envoltorios de las hamburguesas se amontonaban. Naruto se tragó el trozo de comida en su boca. Sí, realmente he necesitado más comida últimamente. He estado exagerando mucho más últimamente, podría ser por eso. Mintió ya que sabía que tenía que ver con el poder que había desbloqueado. Eso tenía mucho sentido para Issei. Los dos terminaron de comer y decidieron ir a las arcadas. Cuando los dos muchachos salieron del edificio, escucharon un grito de dolor. Se volvieron hacia la fuente y vieron a un niño pequeño, no podía tener mucho más de 5 o 6, llorando, agarrándose una rodilla magullada. Esto fue seguido por alguien que dejó caer una maleta pesada al suelo y un grito de excusi. Una joven rubia vestida de monja corrió al lado de los niños. ¿Tienes hermanas que no conozca? Issei bromeó por el color de cabello similar de la monja y Naruto, pero al mismo tiempo no pudo ocultar su sonrisa lasciva ante su linda apariencia. No, ninguno que yo sepa. El rubio negó con la cabeza en respuesta y puso los ojos en blanco ante las payasadas de Issei. Naruto podía oírla hablar en japonés con acento. No te preocupes, puedo ayudarte. De repente, un par de anillos aparecieron en sus manos y fueron envueltos en una luz verde. Pronto el moretón en la rodilla del niño desapareció y dejó de llorar. El joven le sonrió a la monja de cabello rubio. Gracias, One-san. Causando que dicha niña le sonriera felizmente, de repente la madre del niño corrió a la escena y alejó a su hijo de la extraña niña. Aléjate de mi hijo. Ella habló con dureza, quien sabía lo que le había hecho este extranjero, pero Kaasan, la niña quería explicarle a su madre que la linda One-san lo había ayudado, pero ella no quiso escuchar y rápidamente lo arrastró lejos, dejando a la monja un poco abatida pero aún sonriendo. Issei estaba seguro de que Naruto había visto a la chica usar esos anillos para curar al niño y sabía que no podría interpretarlo como una especie de alucinación. Issei estaba seguro de que los anillos habían sido una especie de Sacred Heart. Perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de que su amigo se había acercado a la monja rubia. Fue amable de tu parte ayudar al chico de esa manera. Naruto le habló a la monja haciendo que ella lo mirara con sorpresa, incluso si la madre fue bastante grosera contigo. La monja de cabello rubio parecía un poco avergonzada. Lo siento, no hablo muy bien tu idioma. Ella finalmente admitió con un ligero rubor. No necesitas disculparte. Naruto le dijo con una sonrisa que alivió algunas de las preocupaciones de las chicas. ¿Está bien? Preguntó en su italiano con acento y los ojos de la chica se iluminaron. ¿Hablas italiano? Preguntó con ojos esperanzados, esperando poder obtener algunas direcciones al lugar al que tenía que ir. Y parecía con los ojos muy abiertos. ¿Puedes hablar su idioma? Preguntó sorprendido, sin haber sabido nunca eso de su amigo. Y Naruto asintió. Volviendo al japonés nunca surgió. Pero mi mamá es una experta en idiomas, como debes saber, sobre todo para cosas más oscuras como latín, griego antiguo, jeroglíficos egipcios y cosas así. Le explicó a su amigo. Sin embargo, mi italiano no es increíblemente bueno, ya que nunca pude usarlo para nada. Pero todavía puedo entender lo que dice con pequeños problemas. Asia miró mientras el rubio se volvía hacia un chico de cabello castaño más pequeño, que probablemente era su amigo, y tuvieron una breve conversación en la que el rubio pareció explicar algo sobre él hablando italiano, pero la mayor parte fue demasiado rápido para que los japoneses inexpertos de Asia lo captaran. El chico de cabello castaño tenía una sonrisa en su rostro cuando se volvió hacia ella y ella se sintió feliz de que la gente aquí fuera tan amable y abierta con ella. Soy Ryudo Issei. Se presentó, algo que ella entendió fácilmente. Mi nombre es Asia Argento. Encantado de conocerte, Issei-san. La monja se presentó haciendo una reverencia cortés y Naruto se rió en voz alta haciendo que los dos lo miraran confundidos. ¿Por qué te ríes?
Issei quería saber, frunciendo el ceño, ya que estaba confundido sobre por qué su amigo se reía del nombre de la linda chica. Su nombre Argento significa plata. Con su cabello deberían haberle llamado oro. Naruto explicó con una expresión divertida en su rostro e Issei se rió levemente ante el comentario, lo que hizo que Asia se viera aún más confundida. Ah no, ella comenzó a esperar que alguien se lo explicara. Había captado su nombre y luego algo sobre Jinankin. Entonces, ¿plata y oro? Ella no sabía de qué se trataba. Lo siento, le respondió la rubia alta en su lengua materna. Mi nombre es Uzumaki Naruto. En cuanto a por qué me estaba riendo. Tu nombre Argento significa plateado, así que dije que deberían haberte llamado Áureo porque eso es lo que tú parece el pelo. Le explicó y luego se rió aunque considerando mi propio color de cabello, sostuvo el extremo de su cola de caballo rubia y ella se dio cuenta de que sus colores de cabello eran casi idénticos. Asia se rió un poco ante eso, ambos son realmente agradables. Fue un buen truco como estabas curando al chico. Issei la elogió y la monja rubia le devolvió la sonrisa ante las palabras de agradecimiento. Es el poder que me ha dado Dios que me permite curar a todo tipo de personas. Explicó con un toque de orgullo e Issei instantáneamente se dio cuenta de que de hecho era un Sacred Heart el que había usado. Me pregunto si mi poder podría usarse para curar a la gente también. Naruto pensó para sí mismo, ya que podría ser bastante útil tenerlo. Golpeó la palma de su mano izquierda con su puño derecho, eso le recordó. Se quitó el vendaje de su mano derecha, revelando los cortes en sus manos. ¿Podrías curarme esto, Asia-chan? Le preguntó a la monja de cabello rubio y extendió su palma. Aunque no era una herida debilitante de ninguna manera, lo hizo. Molestarlo un poco. Por supuesto, Naruto-san. Ella puso sus manos sobre su mano herida, los cortes se redujeron lentamente hasta que desaparecieron por completo de la vista. Impresionante. Exclamó emocionado y le dio a la rubia más pequeña un abrazo corto. Muchas gracias, Asia-chan. La monja italiana se sonrojó y sonrió ante los elogios que había recibido. Nadie la había llamado bruja hasta ahora. Fue genial haber conocido a dos personas tan agradables en esta ciudad. Por alguna razón, Issei sintió una oleada de celos dentro de él cuando vio a Naruto darle un abrazo a la linda chica y decidió llamar su atención rápidamente para sí mismo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Asia-chan? Issei preguntó a la linda chica. Ella no sabía cómo explicarlo en japonés, así que esperaba que la otra rubia entendiera lo que quería decir. Me trasladaron a la iglesia en esta ciudad y me perdí un poco y nadie realmente pudo entender lo que quería cuando le pregunté. Ellos. ¿Qué dijo ella? Issei miró expectante a Naruto para que tradujera lo que Asia había dicho. Por lo que yo entendí, tuvo que mudarse aquí porque estaba asignada a la iglesia en este pueblo, pero hasta ahora nadie pudo mostrarle el camino. Respondió el chico rubio e Issei asintió con la cabeza con una expresión determinada mientras le sonreía a la monja de cabello rubio. No te preocupes, Asia-chan. Sé dónde está la iglesia. Issei exclamó y tomó el pesado estuche de Asia y la pequeña monja miró a Naruto. Él te mostrará el camino, explicó Naruto y la pequeña sonrió comprendiendo. Gracias, Issei-san, eres una muy buena persona. Le dijo al chico de cabello castaño cuya determinación aumentó ante los elogios que recibió de la monja linda. Después de bastante tiempo, el trío había llegado a la gran iglesia. Issei dejó el pesado estuche, que contenía las pertenencias de Asia, sudando mucho. A medida que Issei se acercaba al gran edificio, sintió una extraña sensación brotar dentro de su cuerpo, como si hubiera entrado en un lugar donde se suponía que no debía estar. No sabía que la comunidad cristiana en Kuo era lo suficientemente grande como para justificar una iglesia como esa. Naruto pensó mientras examinaba el gran edificio, sin haber estado nunca cerca o dentro de él en su vida, pero, de nuevo, con gente como ese sacerdote loco, no los culparía si la gente llegara alguna vez. Gracias por tu ayuda, Issei-san, Naruto-san. Asia hizo una reverencia y tomó su equipaje en su propia mano sonando positivamente eufórica. Me alegro de haber conocido a dos personas agradables como tú. No, problema Asia-chan. Naruto exclamó alegremente. Lo siento, no puedo pasar más tiempo contigo, tengo que estar en casa pronto o mi mamá se va a enojar. Necesito estar en casa pronto también. Issei dijo con bastante rapidez, la sensación de estar tan cerca del Kurch realmente lo inquietó y rápidamente quiso irse de este lugar. Le hubiera encantado pasar más tiempo con la linda chica, pero por alguna razón, estaba invadido por una inminente sensación de fatalidad cuanto más tiempo permanecía en presencia de la iglesia. No, está bien. Asia dijo con una sonrisa, simplemente feliz de haber conocido a dos personas tan agradables. Espero volver a verlos pronto. Los tres se despidieron por última vez y se separaron por hoy. Las grandes puertas de la iglesia se abrieron por sí solas. Asia entró, arrastrando su equipaje con ella al interior del edificio. La forma de alas negras y cabello negro del ángel caído Rainare se paró frente a ella. Su ropa escasa, provocativa, distractora. Exactamente lo que uno podría esperar de un ángel que cayó del cielo. Finalmente estás aquí, niña estúpida. Rainare habló, su voz fría, áspera e implacable. Pensé que tendría que venir a recogerte personalmente, siempre y cuando sea necesario para encontrar el camino hasta aquí.
Fríos ojos violetas se posaron en Asia, causando que la fría sensación de miedo brotara en la boca de su estómago. Espero que no sea porque pensaste en escapar, sabes que no me gusta cuando la gente va en contra de mis órdenes. El ángel caído dejó la amenaza colgando en el aire. Por favor, señor, dame fuerzas. Asia envió una oración silenciosa a su dios antes de enfrentarse a Rainaré tratando de parecer lo más valiente que podía. Por supuesto, Rainaré lo mismo. Lo siento, Rainaré-sama. Asia rápidamente se disculpó con el líder de su grupo. Me perdí en el camino hacia aquí, mi japonés no es tan bueno. El ángel de ojos violetas se burló de ella con desprecio. Asegúrate de que no vuelva a suceder. Luego suspiró exasperada. Ahora ve a arreglar a ese idiota de Fred. Él se golpeó y está siendo un gran dolor de cabeza. Después de eso, puedes descansar. Sí, Rainaré-sama. Gracias, Rainaré-sama. La monja de cabello rubio respondió servilmente y se fue a su tarea de curar al exorcista. Pronto, Rainaré, todos tus planes se concretarán, solo 2 días más. Se recordó a sí misma que debía continuar hasta entonces. En 2 días, el ritual para eliminar la sanación crepuscular de esa monja inútil sería utilizable. Ella tomaría el Sacred Heart para sí misma y se volvería imparable. Estaba segura de que cuando Lord Azazel se enteró de que había hecho un esfuerzo adicional para eliminar al inútil usuario Duice Critical, él la elogiaría por su previsión y si ella le decía que había adquirido un Sacred Heart útil como Duilig de Alin, él simplemente tenía que ser enamorado de ella. Ya podía oír su voz dentro de sus oídos. Oh, Rainaré. Nunca tuve a nadie tan hermoso y competente como tú bajo mi mando. Ella lo imaginó diciendo te convertirás en mi reina y juntos Grigori se elevará por encima de todas las otras razas molestas. Sí, así sería como se desarrollarían las cosas. Ya no tendría que lidiar con el loco Free, el lujurioso Mitel, el loco Don Maseeko, el arrogante Kara Warner. ¿Estás absolutamente seguro de que eso es lo que sentiste, Koneko? Rias le preguntó a su robot con un sentido de intriga. Sí, Buchou. Afirmó Koneko, sosteniendo cerca de su pecho una gran bolsa llena de dulces que había comprado hoy. Tiene chakra, mucho. Rias parecía sumido en sus pensamientos ante esa revelación. Eso merece algo de investigación, Rias le dijo a nadie en particular. Nunca pensé en buscar algo como chakra en un simple humano, considerando cuán pocos demonios y yokai son capaces de utilizarlo y el riesgo general que conlleva. El rostro impasible de Koneko se endureció levemente cuando un pensamiento fugaz sobre su hermana pasó por su mente. Pero si realmente tiene chakra como dijiste, entonces podría ser una buena adición a nuestra nobleza. Rias concluyó lanzando una mirada al tablero de ajedrez en su escritorio. Sin embargo, en lugar de 2 veces 16 piezas encima, solo quedaban 4. Una torre, un caballo, un alfil y un peón. Estas piezas no eran blancas o negras, sino de un rojo brillante. Estas eran las piezas malignas que se usaban para reencarnar a los no demonios en demonios. ¿Podrías intentar vigilarlo mañana? Eres el mejor en sentir el chakra y, siendo el fin de semana, es muy valioso para rastrearlo. Preguntó la pelirroja al Nekosou de pelo blanco, híbrido diablo. Como no podía permitir que un familiar lo siguiera cuando él no vendría a la escuela, yo podría. Koneko dijo que su expresión facial era inquebrantable, pero había una ligera inflexión en su voz de que no era la más feliz, pero por Rias lo haría, incluso si eso significaba entrar en contacto con chakra. Pero tengo un contrato programado para mañana noche. Solo pídele a Issei que te cubra. Rias le dijo al peliblanco Rock. De todos modos, podría usar la experiencia extra. Ay, Buchou. Koneko respondió a su rey y dejó a la pelirroja con sus cavilaciones. Decidió que había merecido entregarse a su dulce diente ahora. No había recibido mucho entrenamiento hoy, pero Naruto pensó que valía la pena después de pasar un tiempo con su amigo Issei y hacer un nuevo amigo en la linda monja rubia, aunque mañana era sábado. No tendría escuela y podría tomar mucho más tiempo para tratar de descubrir su poder. Al volver a casa disfrutó de una cena con su madre, quien le dijo que poco a poco estaba progresando en la traducción del idioma del papel. Al día siguiente, después del desayuno, le dijo a su madre que saldría y salió de la casa. Corrió hacia las afueras de la ciudad, una parte espeluznante cerca de una vieja casa en ruinas que nadie quiso comprar nunca. Se rumoreaba que la gente que entraba desaparecía en circunstancias misteriosas. Nadie lo estaría molestando ni observándolo por estas partes, que era la única razón por la que venía aquí. Se estiró e hizo un ligero calentamiento. Luego invocó su poder sintiendo la calidez familiar fluir a través de él. Lo primero que hizo fue dejar que la energía circulara por todo su cuerpo, cambiando diferentes cargas de energía de diferentes partes de su cuerpo. Aprender a cambiar rápidamente su poder de una parte a otra de su cuerpo. Comenzó a estrellar sus puños y piernas contra los árboles cercanos, rompiendo y astillando la corteza. Cada vez más, comenzó a aumentar su fuerza, la velocidad y la tenacidad. Al difuminarse entre los árboles, comenzó a causar leves daños colaterales. Muy pronto tuvo que detenerse, jadeando pesadamente por el agotamiento. Parecía que aumentar tanto su fuerza y velocidad agotó su resistencia con bastante rapidez. Naruto se sentó en el duro suelo descansando para recuperar el aliento. Mientras tanto, pensaba qué más podía hacer con su nuevo poder.
Puedo volverme aún más fuerte y más rápido si lo uso, pero eso no puede ser nada. Él mismo razonó. Lo usé para cambiar de lugar con otro objeto. Envolví el objeto y a mí mismo en este poder causando que se construyera una especie de camino entre ambos puntos y luego el objeto y yo viajábamos a gran velocidad hacia la posición del otro mientras la energía sobrante se disipaba en humo para cubrir el movimiento. Tamborileando con los dedos contra el suelo, trató de pensar en formas de hacer uso de ese principio. Tal vez si intentara agarrar algo como tierra con él, podría arrojarlo a alguien a altas velocidades. Presionó la palma de su mano contra el suelo y envió su energía hacia él. Trató de levantar el suelo, pero era resistente, terco y completamente inmóvil. El suelo no quería moverse ni un poquito. Tal vez no debería intentar forzar la salida de la tierra. Pensó mientras el suelo debajo de él ni siquiera quería moverse un poco. Tal vez si mi energía fuera un poco más parecida al suelo, podría usarla para hacer que la tierra se mueva. Naruto cerró los ojos y se concentró en su energía. Lo sintió en el suelo, atrapado y completamente separado de la tierra que quería mover. Intenta ser como la tierra, ser como la piedra. Se concentró en lo que quería que fuera su energía. Sé fuerte, sé inquebrantable. No sabía si era porque estaba en contacto con el suelo o porque su energía tenía un molde contra el que formarse, para copiar las propiedades, pero poco a poco su energía fue adquiriendo una sensación diferente. Atrás quedó el calor de la vida y fue reemplazado por la sensación de una piedra fría, dura e inquebrantable. La tierra, en lugar de esforzarse y rechazar esta energía, la abrazó, la empapó y pudo sentir que la tierra se llenaba con su energía terrestre. Ahora levántate. Levántate del suelo. Ordenó a la energía, tirando primero suavemente y luego con fuerza, como si estuviera tratando de mover una montaña. Escuchó el ruido del suelo debajo de él cuando lo sintió moverse hacia arriba. Mientras usaba toda su concentración en su intento de mover la tierra, no notó la losa de piedra que se elevaba del suelo hasta que notó que algo estaba bloqueando el sol y cubriéndolo de sombras. Naruto abrió los ojos y miró fijamente la gran losa de piedra que se había levantado frente a él de manera protectora, listo para detener cualquier proyectil que se le acercara. La concentración del rubio vaciló por un solo instante y su energía regresó por defecto a la energía azul de la vida. De repente pudo sentir una ola de cansancio golpeándolo, no se dio cuenta de cuánta energía le había costado simplemente levantar esta losa de piedra. Y le había llevado más de unos minutos lograr exactamente eso. Si intentara usar esto en una pelea, moriría mucho antes de que pudiera mover un solo guijarro. Se dio cuenta el rubio, frunciendo el ceño al principio antes de sentir una sensación de logro invadiéndolo. Había descubierto algo como esto por sí mismo, sin nadie para enseñarle. Diablos, ni siquiera sabría si había alguien más que tuviera este extraño poder suyo. Al principio pensó que los anillos de Asia habían operado según el mismo principio, pero simplemente no tenían la misma sensación que su poder. Estaba seguro de que con una cantidad prolongada de entrenamiento podría reducir el costo de energía y reducir el tiempo para usar sus técnicas. También ahora sé que puedo cambiar las propiedades de mi energía para que coincida con otras cosas. El rubio se dio una palmadita mental en la espalda. Por eso quizás, ¿y si fortalezco mi cuerpo usando la energía de la tierra? Se preguntó a sí mismo. Se concentró en tratar de cambiar su energía de nuevo, pero descubrió que esta vez no estaba dispuesto, simplemente no podía concentrarse en ello. A pesar de que lo había hecho hace unos momentos, la capacidad de cambiarlo parecía perdido para él. Maldijo, tocó el suelo, con la palma, de nuevo. Podía sentir el suelo frío bajo su mano y el proceso de cambiar su energía para igualar la tierra parecía, una vez más, a su alcance. Concentró y moldeó su energía hasta que una vez más adquirió las propiedades de la tierra y la piedra. Retiró la mano del suelo y se puso de pie. Al instante se encontró teniendo dificultades para aferrarse a su energía terrestre. Se necesitó una gran cantidad de concentración y voluntad para evitar que simplemente volviera a su forma original, pero se aferró al sentimiento y la energía que había creado. Su energía terrestre fluía a través de su cuerpo, podía sentir la dureza de la tierra y la piedra cubriéndolo. Echó un vistazo a sus brazos y eran de un color negro, como si se hubieran convertido ellos mismos en la tierra. Sus miembros se sentían pesados. Se sentían como si alguien le hubiera atado pesados bloques de cemento a los brazos. El rubio apretó los dientes y se obligó a levantar el brazo derecho, esforzándose por evitar que se cayera. Usó toda su fuerza para lanzar un puñetazo a un árbol cercano con su brazo de piedra. Cuando el puño golpeó el árbol, Naruto apenas sintió nada de la fuerza habitual que rebotaba sobre él cuando normalmente golpeaba cualquier objeto, de madera o de otro tipo. La contrafuerza se había sentido como una suave brisa que le acariciaba la piel. No había sentido mucho el impacto de su puño contra el árbol, mientras que antes sabía exactamente cuándo había golpeado algo. Se maravilló de la robustez de su piel reforzada cuando escuchó algo crujir y crujir. Notó que el gran trozo de bosque caía lentamente hacia él. ¡Mierda! Naruto maldijo en voz alta y rápidamente saltó a un lado antes de ser enterrado bajo el pedazo de naturaleza ofensiva. Muerte por árbol, no es algo por lo que estoy luchando.
Murmuró para sí mismo, habiendo esquivado el mortal trozo de madera su piel había vuelto a su coloración normal e incluso se sentía mucho menos resistente que durante el modo piedra. El único inconveniente es que es jodidamente difícil mover cualquier parte de mi cuerpo si es tan pesado. El rubio pensó para sí mismo con el ceño fruncido, excelente para propósitos defensivos hasta ahora, pero mucho menos útil para ataques ofensivos. Se dijo a sí mismo, eso es a menos que consiga aumentar un poco más mi fuerza. Sintiendo que otra oleada de cansancio lo invadía, se sentó en el suelo y se apoyó contra uno de los árboles que aún estaban en pie. Tal vez debería tomar un refresco y algo de comida para recuperar un poco más de energía. Sí, eso le pareció una buena idea a Naruto. Tenía tiempo y no había necesidad de apresurarse. Después de despertarse temprano en la mañana, Koneko había extendido sus sentidos para bloquear la firma de chakra más grande de la ciudad. Era una tarea fácil considerando que solo había uno que podía identificarse como tal. Rápidamente encontró a Uzumaki Naruto y lo siguió sigilosamente a través del pueblo hasta la casa abandonada en las afueras que, hasta hace unos días, había albergado al Stray de Viser. Vio al rubio estirarse, aflojar los músculos mientras se calentaba. Después, ella notó una expresión de concentración en su rostro y luego pudo sentirlo invocar la energía familiar de su interior. Fue una energía brillante, cálida y feliz. Le recordaba al sol y su lado Nekosou sentía que no quería nada más que disfrutar de él, absorber el calor, sin hacer nada más que disfrutar del brillo del poder. Rápidamente volvió a reprimir esa parte de ella. No, chakra era peligroso. Después de lo que había hecho su hermana, se había jurado a sí misma que nunca haría uso de chakra o senjutsu. Nunca tocaría esas dos artes, nunca. Ni siquiera si su vida dependiera de ello. Preferiría morir antes que ser consumida por el poder y... Koneko se sacudió de los pensamientos desagradables que estaba experimentando. Su rey, Rias Gremory, le había confiado una tarea y ella no traicionaría esa confianza por algo como sus recuerdos o sentimientos. Observó cómo la rubia se acercaba a los alrededores y aplastaba y atacaba partes del área del bosque. Estaba un poco impresionada con el humano. Ella podía decir con sus mejoras de chakra que él estaba sobre el nivel de velocidad de Kiba y su nivel de fuerza, lo cual fue bastante impresionante considerando que ambos atributos básicos habían sido fuertemente fortalecidos por Knut y Rockeville pieza respectivamente. Pronto se dio cuenta de que estaba disminuyendo la velocidad, ya que indudablemente debió sentirse agotado por el uso del poder. Ella estimó que había mantenido ese tipo de fuerza y velocidad durante unos 5 minutos. Lo que en una pelea podría ser de una duración considerable, pero solo si peleaba cuerpo a cuerpo, tipos de poder. Contra los tipos de magos indudablemente estaría luchando, especialmente si pudieran volar, como la mayoría de los demonios, ángeles y ángeles caídos pudieron hacerlo. Koneko siguió observándolo impasible cuando lo vio colocar la palma de su mano en el suelo. ¿Qué está haciendo?, se preguntó inclinando ligeramente la cabeza y sintió que él empujaba su chakra hacia el suelo. ¿Qué se supone que debe hacer eso? No podía ser senjutsu. Eso requería que uno tomara la energía de la naturaleza dentro y no empujara el propio poder fuera de la naturaleza. ¿Estaba tratando de usar su chakra como magia? ¿No sabía cuál era su energía? ¿Lo confundió? Vaca. Koneko murmuró en apenas un susurro ante el inútil intento de los chicos de tratar de usar chakra de una manera similar a la magia. Pero de repente pudo sentir un cambio en el chakra de Naruto. Perdió la calidad cálida, radiante, como el sol y adquirió una sensación más fría, pesada y resistente. Como piedra o tierra. Sus ojos dorados se abrieron un poco. ¿Cómo? Se preguntó a sí misma en estado de shock. Algo como esto no debería ser posible. Se suponía que uno no podía cambiar el chakra de uno, la fuerza de vida de uno simplemente así. Y sin embargo, este chico, este humano había hecho algo que ningún yokai o diablo había hecho antes que él. Había cambiado la composición de su chakra. Sintió que su chakra de la tierra se fusionaba con el suelo como si siempre hubiera sido parte de él. Podía ver el enfoque y la concentración en el rostro de la rubia bigotuda. De repente sintió que el suelo temblaba levemente cuando dio una sacudida y una gran losa de piedra se había levantado a la defensiva frente al joven adolescente. Koneko podía sentir que miraba con asombro a Naruto. ¿Chakra siempre había sido capaz de hacer esto? ¿Había formas de usarlo y utilizarlo que aún no se habían descubierto? Y si es así, ¿cómo había hecho un simple humano, que hace apenas una semana parecía impotente y débil, que no estaba involucrado con el mundo sobrenatural, cómo había hecho exactamente algo así? Koneko volvió a extender sus sentidos para estar segura. Sí, lo que sentía había sido chakra. Ella no sintió ni una pizca de magia siendo utilizada por Naruto. Después de que el objeto de sus observaciones descansara un poco, lo vio levantarse. Nuevamente el chakra de la tierra se formó dentro de su cuerpo. El chakra cambiado circulaba por todo su cuerpo, específicamente su piel. El diablo de pelo blanco vio como la piel de la rubia había cambiado de color. Estaba oscuro, se parecía a la tierra misma. Parecía tener problemas para moverse y había estado haciendo un gran esfuerzo para simplemente levantar el brazo.
Koneko asumió que con su chakra de la tierra había cambiado su piel en el mismo elemento, explicando los problemas al levantar los brazos, sin estar acostumbrado a la cantidad de masa agregada. Había golpeado un árbol, provocando que se partiera y casi cayera sobre él, un destino por el que ella estaba agradecida de que lo hubiera evitado. Koneko vio a la rubia descansar contra un árbol, antes de que se levantara y comenzara a moverse de regreso hacia la ciudad, haciendo que ella lo siguiera en secreto. Lo vio visitar un puesto de ramen, pedir una bebida y comida. Ella lo vio almorzar y sacó un par de sus galletas favoritas, masticándolas felizmente ella misma. Su curiosidad definitivamente se despertó porque sabía que ya no estaba observando a Naruto solo por el interés de su rey, sino también por su propio interés en esta extraña forma de usar chakra. Quizás había una forma de usarlo sin recurrir a Senjutsu. Koneko siguió observándolo durante el resto del día. Cómo había simulado peleas con la silvicultura y siguió entrenando y experimentando en el uso de su chakra de la tierra. Muy pronto el sol comenzaba a ponerse y el rubio abandonaba el área que había ocupado durante la mitad de este día. Decidió que había reunido suficiente información, hasta ahora, sobre él y decidió regresar a la casa Club para informar a Rias. Con el talento en bruto que Naruto tenía, su rey probablemente se mostraría inflexible sobre que él se uniera a su nobleza. Cuando Koneko se acercó a la puerta de la casa Club, la forma rubia de Kiba pasó corriendo junto a ella rápido. Koneko. Le gritó: hay una emergencia. Issei está en peligro. Y la Rogue de cabello blanco también aumentó su velocidad. Incluso si Issei era un gran pervertido, seguía siendo parte de la misma nobleza de la que ella era parte y no abandonaría a nadie. Kusina sintió que estaba cerca de un gran avance en la traducción de todo lo que estaba escrito en el papel. Estaba tan cerca de la solución, casi como si alguien le diera consejos pero no las respuestas. Sin embargo, también sintió que cuanto más se acercaba a resolver el misterio, más podía sentir algún tipo de presencia, alguien mirándola y observándola.